¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es miércoles 14 de enero. Ahora sí, ya estamos completos con la doctora Mona Dora Buchaín para hablar, adentrarnos en este programa ya en forma, en fondo, en Poderosos, donde vamos a examinar, escudriñar, fiscalizar, auditar quienes ostentan estas figuras de poder. Doctora, iniciaría preguntándole, para que el auditorio también vaya conociendo un poco del tono, de la concepción, ¿qué implica ser poderosos para usted? Gracias. Primero, pues agradecerles, sin embargo, a ustedes en la confianza para poder estar en este programa, en el que en efecto yo comparto contigo, estimado Obed, en relación a lo mío, que es el tema de la fiscalización, la corrupción, la investigación. Vamos a hacer, bueno, también los perfiles de alguna manera, ¿no? En el ámbito psicosocial, para poder entender qué es el poder, ¿no? Porque de repente alguien es poderoso, alguien no es poderoso, y vamos a ir, y a mí me va a dar muchísimo gusto, desentrañando, ¿no? Todos estos temas para un público y una audiencia que les pueda generar en ellos un efecto de aportar, de pensar, de enriquecernos, para ver cómo se vive el poder, quiénes son quienes nos gobiernan, quiénes son los que no nos gobiernan, pero sí nos gobiernan, ¿no? Quienes ejercen un cierto tipo de poder. Esta fuerza, ¿no? Porque el poder se siente, se percibe. Digo, no vamos a entrar en un plano filosófico con Foucault, pero ¿quiénes son los poderosos? ¿Por qué son poderosos? ¿Y qué daño le causan o qué bien le causan al país el poder y los poderosos? Perfecto, doctora. Pues bajo esa primera idea, vamos ahorita a un corte y ya entrar de lleno al desarrollo de este concepto de poderosos y irlo aterrizando en uno de los poderes que durante bastante tiempo han ejercido aquí en México estos grupos de poder fáctico. Vamos a corte y regresamos. Gracias. Pues aquí vamos arrancando nuestro primer programa y vamos a ir en este contexto abordando distintos poderosos. Hablábamos de los poderes fácticos. Los poderes fácticos que han dominado por muchos sexenios a nuestro país y que son aquellos que son otorgados, ¿no? Porque el poder fáctico, alguien les otorga ese poder, por supuesto, pero invisibilizado. ¿Para qué? Para poder generar decisiones, ya sea en el ámbito económico, social, político, y se sienten fuertes. El poder se vive. Yo creo que se vive el poder. No sé qué piensas tú. Es ese poder tras bambalinas, de alguna manera. Y, por ejemplo, platicando previamente, cuando íbamos preparando esto, mencionaba de mi parte estos poderes fácticos para que la gente vaya teniendo más en mente y poniéndole rostro. Digo, sin que ellos sean los únicos que personifiquen este poder fáctico, porque son bastantes, pero, por ejemplo, es ese grupo empresarial, ¿no? Podemos hablar, el Consejo Coordinador Empresarial, para empezar, que ha ejercido ese poder fáctico a lo largo de muchos años. Fue muy visible en 2006, por ejemplo, independientemente de ideologías y demás, cómo lo van haciendo en 2006 en la difusión de estas campañas de guerras sucias y demás. Pero particularmente, doctora, yo pondría sobre la mesa a dos personajes, Emilio Azcárraga Gallán y Ricardo Salinas Pliego. Dos personajes que representan a dos grandes empresas televisivas, TV Azteca y Televisa, que durante años pusieron estos poderes fácticos. Fue bastante visibles, que ahorita hablaremos más adelante sobre eso, que ahorita ya están bastante diluidos, al menos sus cabezas. Pero fíjate, aquí lo interesante a lo largo de estos años que nos ha tocado vivir esta historia es cómo les otorgan el poder, quién se los quita. Yo diría el grupo de Azcárraga, Televisa, en algún momento dado los enfriaron, ¿no? Tú sabes que aquí el poder en México, lo que pasa es que si alguien los
los pone al lado, les enfría, ya no los considera, pues inmediatamente todo el grupo político se vuelve frío también con él. Les aplican la frialdad. Pero cuando regresan, yo he visto que últimamente han regresado de ese grupo y están muy posicionados y significa que vuelven a darles recursos. O sea, finalmente los poderosos enfrían y calientan y mecen la cuna conforme es. Y bueno, estos medios de comunicación ya están bastante acostumbrados a eso. Yo también veo en el lado de Salinas, no solamente el tiempo que he leído, conocido estos temas del cobro de impuestos que no ha pagado. Si nos fuéramos hacia atrás en una etiología en la historia que ha acompañado a estos grupos, te aseguro que son muchísimos los que no han pagado impuestos, los que se les han devuelto impuestos, los que se le han hecho condonaciones, los que han negociado bajo la mesa apoyar a candidatos a cambio de estas, dijéramos, privilegios. O sea, los poderosos tienen privilegios. Claro. Bueno, ¿quién les otorga los privilegios? Los gobernantes. Y de repente los quitan, los ponen. Y a mí lo que no me parece es que nos quieran jugar la cabeza a los ciudadanos. Hablando mal de alguien cuando ya tienen que hablar bien, cuando realmente no abren la verdad para hablar con la verdad, porque todos esconden algo. Sí, de hecho, por ejemplo, en ambos personajes es bastante sintomático esta mención que hace de calentar, enfriar, porque, por ejemplo, que también funciona viceversa, ellos calientan y enfrían a ciertos personajes. Tenemos, por ejemplo, al Emilio Azcárraga Gallán, lo tengo bastante en mente estudiándolo y demás. Se lo mencionaba, estaba en 2002 entre los 10 hombres más ricos de México, de acuerdo con este listado que hace Forbes. Hoy no figura siquiera entre los 20 hombres más ricos de México. Evidentemente Televisa sigue teniendo esa influencia y demás, pero vimos a un personaje que decía López Obrador, narra en uno de sus libros, cómo lo cita para que se reúnan y le enseñó un decreto que dice expropiatorio de Televisa, dice López Obrador, está muy bien hecho, me impresionó, diciendo que si él llegaba a la presidencia iba a poner en mancha ese decreto, lo desmiente y aclara y demás, pero de eso, doctora, pasamos, ¿dónde es el cierre de campaña de López Obrador? En 2018, en el Estadio Azteca. Así es. Salinas Pliego encabezó su consejo coordinador empresarial en un inicio, se fue enfriando, incluso recordemos que las primeras entrevistas que da López Obrador es con TV Azteca, sin mencionar al tipo y posteriormente vemos cómo va cambiando la situación y da en el clavo. ¿De dónde obtienen gran parte de su fortuna? Son concesiones del Estado. Y en el caso de Salinas Pliego, una diversificación. Banco Azteca tuvo dispersión de recursos y demás factores. Sigue teniendo, No, sigue teniendo y tiene seguros. Ahora que hubo el accidente del tren, realmente ni siquiera hay una estrategia ni hay un contexto de qué sucede con estas personas. Si yo estoy hablando de alguien que para mí es alguien corrupto, que no ha hecho lo correcto, tendría que ver por qué lo hizo, quién le permitió. Y muchos de los que le permitieron están dentro del gobierno hoy día. Muchos. Han dicho la historia, han hecho el historial crediticio, qué se le condonó, cuándo, porque finalmente yo pienso que todos están metidos. Y aquí cuando hablamos de los temas, quién hace y quién baja y quién sube políticos, lo hacían también las televisoras. Yo me acuerdo con Peña Nieto, para mí, todo el mundo hablaba de él y lo creció, y los ciudadanos, pues lamentablemente por el tema de la educación en este país que está por los suelos, esa es una realidad, pues nos vamos con la televisión. La televisión, decía mi querido y entrañable Jorge Saldaña, ¿no? Es el que te educa a mediodía, es el que está, y son esas dos televisoras. Esto creo que para la población y para el entorno político no es bueno. Yo que vi, porque me tocó ser dentro de mi historia de vida, titular de comunicación social en el estado de Chiapas en 2002, me parece, 1 o 2. Okay. Bueno, cuando yo ingenuamente, porque es la verdad, y cómo aprecio haber tenido esa experiencia, vine a negociar con todos los compañeros no son compañeros, los señores de Televisa y varias empresas periodísticas. Lo que querían eran, en aquella época me pidió 11 millones al mes. Yo dije, ¿cómo? ¿De qué me habla? 11 millones para no hablar mal.
Aparte, así es, aparte tenían que darle el Congreso del Estado y les daba de su lana, aparte el Poder Judicial del Estado. Y eso sucede hoy mismo, poderes judiciales, los gobernadores, y entonces se pulveriza esta lana. Es un dineral. Ese dinero no creas que se lo dan con un recibo. Maletas. Y eso es algo que sabemos que es cierto. Así como hay difusión, te quieren enfriar, te quieren poner para promoción, y cuando quieren desacreditar también a otros lo hacen de una manera, para mí, cruel e indigna, porque a los que sí son corruptos los premian cuando les conviene. Hace unos días me llama la atención que comenté esto hace unos días el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, precisamente comentaba este mecanismo y apuntaba también a TV Azteca, precisamente en la manera en la que se ejerce todo el sistema. Siguen, y mencionando en cómo, dice usted, siguen dentro de esos políticos que hacen el juego y que siguen empoderando este tipo de... Claro. Yo apuntaría hacia un actor, que me gustaría que después en otro programa profundizáramos, porque creo que hay bastante de tema, y es el Partido Verde Ecologista de México. Ahí Salinas Pliego, por hablar de ello, tiene aliados importantes, como también estuvo en Televisa en su momento con la llamada telebancada. Bueno, es que es el nuevo PRI, y el también verde. En Morena, hombre. Sí, el propio Armenta es un expriista, ¿no? O sea, la verdad es que nada más cambian de color. Aquí lo que nos interesa, creo que es un punto importante, es que la titular del Ejecutivo de este país ha dicho no quiero corrupción, pero los gobernadores, que también vamos a abordar en otros programas, que son poderosos hacia el interior de su coto, les vale gorro y ellos dan lana, invitan ellos porque no quieren que hablen mal de ellos. Finalmente es un temor, fíjate, porque como no hay resultados ciertos, no quieren que se evidencie nada. Ahí es el otro tema de estos poderes fácticos, al igual que los consejos coordinadores empresariales, que no solamente influyen, hacen, sino que se van juntando. Yo nunca he oído, y si no, por favor, desmiénteme, que se quejen de que este presidente municipal, este gobierno, les pidió dinero, les pidió un soborno, jamás. Haz de cuenta que fuera maravilloso. Pero ¿qué tal pagan desplegados para decir, firmamos un convenio contra la corrupción, aquí está, estamos haciendo una certificación antisoborno? Para mí son puros negocios. Y estas personas realmente se sienten intocables porque el mismo poder estatal, este poder que no se toca, les da esa, ¿cómo se le dice? Esa sombra. De repente salen abrazados con funcionarios que ni te imaginas. Y yo los veo y digo, pero si este es bien corrupto, ¿qué hace con ella? No voy a decir el nombre porque está. Y tú dices, estoy imaginándome las fotos que vi, las tengo aquí. ¿Cómo llegaron ahí? Pues algún corrupto los llevó y a cambio también hay un costo. O sea, la corrupción va con los poderes fácticos, con los poderes económicos, con los poderes mediáticos, con el poder político y deciden muchas cosas en este país. Es también esta relación que dice de los poderes de los estados se configuran básicamente como caciques, como virreyes, claro. Y es una tradición tradición buena, mala, que data desde hace mucho tiempo atrás. Con el PRI se fue perfeccionando porque de alguna forma existía esta estructura en donde todos cerraban filas con quien tenían que cerrar filas, ¿no? Regreso a ello porque hay un personaje, usted mencionaba la manera en que las televisoras, los poderes fácticos crean personajes, les da poder. Remontándonos un poco, 2006, eso sucedió, por ejemplo, con Felipe Calderón. Empiezan a dar bastante difusión, el propio Fox le empiezan a dar difusión, a López Obrador le van cerrando cierto tipo de espacios, Televisa, TV Azteca, empiezan a difundir, por ejemplo, todo este tipo de los spots que ya conocemos, de es un peligro para México y demás. Es importante mencionarlo porque de ahí empezaron. 2012 es bastante evidente cómo fue la configuración que se dio de la candidatura de el propio Enrique Peña Nieto, que volviendo a citar el libro de Gracias, porque tiene bastantes párrafos interesantes. Ahí cita, por ejemplo, una anécdota que le cuenta al expresidente López Obrador, Marcelo Ebrard,
de cómo una conocida van a una reunión, están ahí, una conocida de Brad le relata a Brad, y a Brad se lo relata a su vez López Obrador, de cómo estaban Juan Doval, Íñiguez, los obispos. Que es otro poder fáctico fuerte. Exactamente, estaban los obispos, estaba el poder, pues, los obispos, estaban empresarios reunidos. Y les decía en relación a López Obrador, de cómo iban a hacer por el crecimiento, además dijo, ya está decidido, va a ser Enrique Peña Nieto. ¿Y qué es la corresponsabilidad? Llegan estos personajes y ciertamente se condonan impuestos, y es muy cierto lo que mencionan. Ahorita tenemos en el centro de atención a Ricardo Salinas Pliego porque es el que no los ha pagado. En el sexenio de López Obrador se hicieron a pagar a otro tipo de grupos empresariales que no habían hecho, y de acuerdo con las cifras del SAT hay otros grupos empresariales que siguen sin pagar. Digo, él ahorita está en el... digamos, en la atención, también por la manera en la que se conduce, porque ha jugado también mucho últimamente el poder político. Pues sí, pero es que yo creo que este tipo de personas construyen y destruyen reputaciones. O sea, cuando yo... Y fíjate, si los políticos, que en un muy alto porcentaje son corruptos, porque son corruptos, ¿cómo quieren sobrevivir? Pues siguiendo, abonándoles lanita, aceitando ese sistema para que no hablen de ellos y para que no se note la corrupción. Porque si alguien dijera realmente en un data analytics, en el uso de a ver cuánto dinero tienen, cómo llegó este dinero, quién les pagó, vería que no entra en las arcas el recurso. Claro. Y los estados más pobres del país, que es el sureste, la mayor parte de los periódicos son periódicos que son de un día, no son periódicos, no se difunden y le siguen dando una lana mensual millonaria. Yo recuerdo cómo le han pagado a periódicos grandes, hablo de la época en la que a mí me tocó estar, 1, 2 millones diarios, porque las 8 columnas o sea, ¿qué es esto? Y te cierran los espacios, no hay, si ven, no hay espacios de radio abiertos que puedan escuchar, las transmisiones las bloquean, y las concesiones que tienen, pues las dio finalmente la Secretaría, la SCT. Ahí están el pacto de todos, ¿no? Yo recuerdo que había algunos, bueno, los que siguen todavía, porque ahí deben seguir, me decían, le vamos a cobrar por spot 450 pesos. Y les dije, pero si cobran 30 pesos, yo lo vi en su sitio. Bueno, eso es al público, a ustedes en gobierno, y eso es para no pegarnos. Finalmente, te quitan y te destruyen reputación, y el miedo de los políticos, que es algo que para mí habla de una autoestima muy, muy baja, es pensar que les van a acabar la reputación. ¿No? Y ahí tenemos un ejemplo, cómo López Obrador pudo sobrevivir a toda esa historia de no solamente bloqueos, lo que hablaban de él, el golpe. todo, y ahí esa resiliencia, bueno, pues porque no tenía ningún otro elemento, si lo hubieran tenido, lo sacan, ¿no? Y aquí es como estos grandes consorcios de comunicación finalmente están avalados por el gobierno. O sea, la verdad es junto con pegado. Avalados en el sentido de que en el caso de Televisa TV Azteca, la última extensión de su concesión se las da a Peña Nieto, pero ellos siguen teniendo negocios, evidentemente, con el gobierno. En el caso de Salinas Pliego lo publicaba Álvaro Delgado, y es información que se puede consultar, en la Comisión Federal de Electricidad, en cuestión de minerías, en cuestión de internet que provee a distintos, siguen teniendo, pero entonces se da esta relación, reciben recursos públicos y al mismo tiempo extorsionan. Deciden qué publican y qué no. Es una extorsión. Igual que extorsionan a presidentes municipales, que tienen que darles una lanita, que publican. Y ahí van con su dinerito y su sobre. Y todo eso tiene que ver también porque los personajes que colocan en esos lugares no son éticos. Tiene que ver con la honestidad. A mí me ha tocado vivirlo. Mañana, tarde y noche hablando mal, queriendo desacreditar hechos. Si eres vulnerable a eso y te da un terror, te paraliza, ¿no? Dando dinero a medios y creando medios, quiere decir que ellos pueden fabricar, crear, hacer y dijéramos que tienen el control de la agenda. Porque un periódico o un medio que de veras quiera ser objetivo para lo que ellos es, no para lo que yo crea, pues publica lo que se considera relevante en un momento dado, ¿no? Y te das cuenta que hay unos periódicos que publican cada cosa, ¿no? O periódicos, y perdóname que lo diga, es que tienen ahí a casi medio gabinete escribiendo. Perdónenme, pero eso no es más que un modo para mí de un
cohecho, dijéramos, pasivo, ¿no? Es propaganda al final también termina Porque siendo. los funcionarios, para mí, no tienen que estar escribiendo. Los funcionarios tendrían que estar trabajando. Totalmente. O Y sea, hay bastantes en los principales diarios. Por ejemplo, uno de ellos que tiene su espacio, Ricardo Monreal, por mencionarlo, que lo ve uno en todos El estos Universal, nada más échenlo. Yo, la verdad, pues, hasta pierden gente. O sea, ¿quién quiere leerlos? ¿Qué nos aportan? El propio inútil que tenemos y que también el poder fáctico lo colocó ahí, a Colmenares, en su vida. ¿Quién lo lee? ¿Qué aportación? Nada. Bueno, tienen su columna. Entonces, priista. todo eso tiene que ver porque hay lana. No creas, atrás hay un interés. Nadie en este país te da un espacio si no hay un interés atrás. Simple y sencillamente. E igual para que te peguen. ¿Quién decía, te pago para que te pago para que me pegues? Dijo algún presidente, creo que fue Echeverría. Sí, exacto. No te pago para que me pegues, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el tema. Todo esto para también irlo encauzando. Nos estamos ahorita enfocando, por ejemplo, en lo que son la prensa tradicional que se haya volcado también a los medios digitales, pero estas mismas campañas de los medios o de los grandes poderes fácticos en los últimos años han volcado otro tipo de escenario, de otro tipo de plataforma, y rastreándolos, quienes conocen del tema, quienes los buscan, terminan dando con ellos. Por ejemplo, el tema de las campañas de desprestigio que se dan de narcopresidenta y demás en redes sociales, gastando una enorme cantidad de recursos, inflando opiniones en redes sociales como en Twitter, donde ya se ha comprobado que la gente que ya tiene una opinión hecha difícilmente va a cambiar. Lo menciono porque en este caso se va remontando y empiezan a encontrar los investigadores, encuentran esta red Atlas Network, que uno dirá, ¿y eso quién es? Ah, bueno, el presidente de esta red Atlas Network es primo de Ricardo Salinas Pliego, y por ejemplo, ahorita me hacen una precisión, quien dijo esta frase de no les pago para que me peguen, fue López Portillo. Nada más para precisarlo, y volviendo ya a este tema, doctor, esta otra plataforma, y terminan siendo los mismos poderes fácticos quienes inflan esto. Se vio en 2018 con esta Operación Berlín, que estuvieron metidos los Coppel, por ejemplo, el propio Krause metido en este tipo de situaciones. Pues fíjate que las plataformas digitales son un espacio que nos han dado vida a muchos. Aquí tenemos un ejemplo. Claro. Para poder decir lo que se nos consideramos, no es lo que te dé la gana porque así lo piensas, sino sustentado, ¿no? Eso es lo importante. O sea, no vengo yo aquí a insultar, como bien dices, o a decir algo que no tenga algo detrás que fabricar, indicios y demás. Pero aquí también vuelve lo mismo. Estas plataformas que inician y que muchas siguen con un contexto ético, vieron un negocio. O sea, realmente los pillos de gobierno, los pillos gubernamentales, porque fíjate, las que son muy exitosas con gente que golpea y que manda esos mensajes, que para mí es una altanería digital, que también tengo con ustedes no con ustedes, sino el domingo que publico esta columna. Esta altanería digital ha sido tolerada también. Ha sido tolerada y por una parte sí está la libertad de expresión, pero por la otra yo veo a funcionarios diciéndole de cosas a los ciudadanos. ¿Qué les pasa? Eso es no solamente prohibido, ni siquiera es sancionado. Y aquí entonces viene el contexto. Yo agarré una plataforma porque acá me están vetando, estos poderes me quieren callar y yo tengo que hablar, perfecto. El gobierno, por supuesto, no te va a dar bajo ninguna circunstancia si no haces lo que te dicen, dinero. Pero también la IP se vuelve de ese lado, porque la IP, ese poder fáctico, no todo, pero el poder fáctico que ocupa las cabezas, pues quieren estar bien con el gobierno por los negocios que esto les da. Y ahí es donde ellos también se vuelven cómplices de todo esto. En lugar de tener espacios abiertos, lugares donde puedas tú, inclusive tú ves las conferencias que dan, invitan a personajes que les son afines y que a cambio van a tener algo de beneficio. Porque cuando ya no están, ni los pelan. O sea, hoy lo quitaron o la quitaron y ya nunca más. Entonces, no es por lo que sea su valor intrínseco profesional, sino cómo influyen con ellos para la foto, para algún beneficio, pero también el regreso. Los funcionarios en estas redes digitales encuentran cómo también a través de un dinero poder controlar la voz de los que consideran más poderosos. Y ese poder, regresamos a poderosos, ¿quién se los otorga?
Eso es interesante, Fíjate, al ¿quién menos... les otorga ese poder? Al menos en redes sociales es bastante interesante porque también se puede crear una falsa burbuja de poder Claro. en cierto tipo de funcionarios, hablando por ejemplo de los niveles alcaldes, municipales, que son también gobernadores, llegan, que empiezan a inflar esta presencia de trabajadores, de éxito. Claro. Además, a partir de una falsa construcción, porque es una falsa construcción supuesto. de resultados. Yo lo veo en mi alcaldía, donde vivo, la Gustavo Madero. El alcalde se pasa metiéndole, y el mundo que Giancarlo Lozano, lo que se pasa, el mundo que te muestra la alcaldía, dices, no, pues estamos viviendo en un primer mundo, cuando la realidad es totalmente esto. Y esto estamos solamente hablando del extracto Claro. más bajo. Si lo vamos inflando, si lo vamos subiendo, ¿qué es lo que pasa a gran escala con los gobernadores? Que por una parte, que como usted dice, te pago, recibo, te doy Claro, cierto dinero, claro. publicidad, y además lo transpolan a las redes sociales. En ese sentido, entonces, también se crean falsas esferas de poder. ¿Cómo poder entenderlo? Pues fíjate que agarran a personas que yo considero de alguna manera manipulables, porque digo, son las personas que ponen al frente, que les ven esa facilidad, a quién van a golpear, de quién van a hablar, qué van a decir. Pero estas personas, estos jóvenes, cuando quieren les cortan las cuerditas, ¿no? Y ahí sales que ya no está, sí está, y mientras están recibiendo lana, están recibiendo otro tipo de privilegios a los que no estaban acostumbrados, y eso es corrupción, los están pervirtiendo. Pero como empiezan a tener mucha audiencia, porque el tipo de mensajes que mandan va adecuado a cierto sector, y están felices oyendo tontería y media, o alabanzas, o diciendo, pues van creciendo como espuma. Pero aquí, ¿quién es corresponsable de eso? ¿Quién es el que les da ese espacio y por qué? Alguien crea, o sea, esto no es magia, ¿no? Yo si quiero poner, bueno, yo soy un ejemplo de, yo si quiero poner, no tendría 500,000 de personajes pagándome, porque no creo que les vaya a dar gusto que si hacen algo malo yo lo hable. Claro. Aquí es, ¿cómo hacemos que los espacios digitales digan cosas interesantes? La verdad. Pero la verdad no quiere decir que sea la que yo pienso, la que tú, sino que muestren las cosas y ofrezcan su opinión, porque no podemos decir que una verdad es distinta a otra, cada quien tiene su punto de vista. Pero alabanzas, nada más ves un canal de alabanzas. Yo me acuerdo de este señor que estaba Beteta, que afortunadamente ya no está. Si los buscan en YouTube, estimado público, audiencia, lo van a encontrar cuando llegaba el pandillero Colmenares ahí. Señor auditor, qué gusto tenerlo aquí. Nadie como usted, señor. Bueno, hasta el tono servil y la lana. O sea, que esos nadie los quiere oír, carajo, más que los serviles. Necesitamos jóvenes que tengan ese talento, que aprendan a no depender del dinero. Es que el dinero fácil los jala. Y esa tentación, ¿cómo la quitamos, no? Y luego se sienten cerca de los poderosos. Fíjense cómo esas tentaciones, y ahí es una cosa de valores de la familia, es una cosa de valores de la comunidad. Principios, claro. Ya se sienten que ya es el secretario, la secretaria particular, que ya los reciben, que los nombraron. No, hombre, yo los he visto, pobres. De acá hasta caer a lo más bajo, hasta metidos luego en drogas, en cada cosa. Es terrible todo esto de los poderosos, cómo pueden destruir, hacer no solamente vidas de personas, de individuos, sino que estos poderes fácticos pueden destruir tu reputación, aliados con otros malandros. Hacer pensar que tú tienes esa cuota de poder, Claro. aunque no la tengas. ¿De qué manera, volviendo a este ejemplo de Peña Nieto, que lo sigo dando vueltas y vueltas, que creo que fue uno de los ejemplos más recientes, más modelos, un ejemplo perfecto de cómo se construye una imagen, una candidatura presidencial y las consecuencias que se tiene cuando una persona así llega a un grado como es la presidencia, donde tienes que pagar esos favores políticos? ¿Usted cree, doctora, que ese ha sido de alguna forma un modelo que se estableció, y al ver el éxito de tal, a partir de ahí se ha dado esta réplica? Lo hemos visto en distintos gobernadores que salen en la revista, incluso del propio Moreno, se lo ha dicho, que prácticamente todos los gobernadores, como les canta, salen en revistas que yo en mi vida no sé dónde las venden porque nunca las veo. Como si de veras fueran guapos, tuvieran algo que aportar, pues tan fieros que están, por Dios santo. ¿Usted cree que ese modelo, al establecerse con Peña Nieto, tener ese éxito, ha querido ser replicado hasta el cansancio a otros niveles? Yo creo que aquí es donde los poderes fácticos, hablando del tema de
de estos medios de difusión juegan un papel muy importante. Ellos abonan o aprovechan el ego de estos personajes. ¿Qué te venden en una revista donde te voy a poner y las estas y los otros y las mujeres y los hijos? Y copiándolo de Europa, de otros países, de aquellas revistas solas y demás, que no sé si estén o no están haciendo, sí, yo hace años no sé de ellas, pero que esa gente sí era rica, pues, o sea, hablaban de las princesas y aquí pareciera que con eso se creen de la alta jerarquía. Cuando aparecen en revistas hay que pagar. ¿De dónde sale la lana? La disfrazan esa lana. Había revistas, y ahí lo tengo documentado en mi sitio, en el libro de la Casa Sucia, que me olvidé de traerlo para mostrárselos, cómo pagaron millones y millones de la estafa maestra y cómo pagaron también de otras entidades el dinero público para publicar en revistas estupideces, y perdónenme, estupideces de fondo que no te decían nada de las personas. ¿Cómo quiénes? Hizo una gira de trabajo y se hicieron tantas carreteras, era un ejemplo. Pero eso sigue aconteciendo. Chéquense los gobiernos. Cuando ven las fotos y lo bueno, yo digo, bueno, ¿cómo puede ser todo tan bueno y dónde está lo malo? O sea, porque lo malo es lo que vende. Y lo malo es también lo que queremos saber los ciudadanos. Eso es lo que queremos saber. Pero pura maravilla, la mejor gobernadora, el mejor, y que también tendremos a ver, para dejarnos en un futuro programa, ¿quién sería un gobernador o gobernadora poderoso? Es una muy interesante pregunta porque hay muchos que se empoderan, al menos se empoderan por lo que representan o que creen representar para sus partidos, pero una vez que dejan las gobernaturas, pues ahí los tiene. Ahí la generación le llamaban la generación del nuevo PRI con Enrique Peña Nieto, que otros le llaman la generación de la uña, de todos estos Duartes y demás. Qué cosa. Del poder además, pero el tema es cuando vuelven a tener la oportunidad de que personajes cercanos a ellos se vuelven a colocar a círculos de poder. Que ahorita reviven. Regresando del corte, quiero abordar ese punto, porque como los trepadores, pues son estos poderes, los que los inflan y desinflan. Muy bien. Bien, regresamos y, doctora, creo que hay un tema en el cual podemos profundizar y tendremos que profundizar, hablar de poderes mediáticos, estos poderes fácticos. Ya hablamos los más conocidos por todos, las dos grandes televisoras, pero pone usted un punto sobre la mesa que en verdad es algo para profundizar. Estas revistas en las que salen los políticos, que el expresidente López Obrador se burlaba mucho de eso, diciéndoles que se pusieran a hacer trabajo de calle, que se pusieran a hacer trabajo de base y no estar saliendo en estas revistas acartonados. Se burlaba que incluso ni siquiera podían sonreír de tanto que se preocupaban por la fachada y no tanto por la sustancia, ¿no? Tenemos casos, evidentemente, en Revista Hola, y también Revista Quién, dos ejemplos insignia de cómo la clase política desfila constantemente. El propio Peña Nieto, sus familias, ¿cómo se llama? Samuel García, su familia y demás. Pero, por ejemplo, también está esta revista de líderes, por mencionar, en donde vemos que son hasta 300 líderes y vemos cómo los políticos lo promocionan, lo difunden. Se pelean, ¿no? Se pelean por estar ahí. Con espectaculares incluso. No, fíjate que eso es, por ejemplo, ¿quién paga esos espectaculares? ¿No? ¿De dónde salen? Muy interesante. ¿Cómo saben que ellos quieren sentirse lo que no son? Se quieren sentir de que salí en la revista y agradezco la revista, creo que se llama 300 líderes, la edición especial de cada año. Y empiezas a ver, yo digo, este es corrupto, este es corrupto, este es corrupto, más bien debía llamarse los peinadores, ¿no? O sea, les piden lana a cambio y están fascinados, ya hay una cena y tienen que pagar. Fíjate cómo juegan con la gente y cómo ellos se lo creen. Los poderosos, muchos, el 95%, se inflan de nada. Porque yo quiero ver si los vuelven a mencionar después de que les dan una patada y los corren, o después de que caen en desgracia. Y cuando ves que los que están denunciados están en esto y están, dijéramos,
difundiéndolo, pues te das cuenta lo que hay atrás es un pago. Y ese pago, pues ¿quién hizo el pago? Pues nuestros impuestos, nuestra lana. Déjense de los impuestos. El dinero que tendría que ser para beneficio de este país, en carres, en carreteras, en salud. Pero a ellos lo que les importa es eso, estar presentes. Eso nos ha costado mucho dinero, porque también aquí viene el tema de que la corrupción fortalece a estos poderes fácticos. Totalmente, porque es cuando usted dice, entonces, recordaba un ejemplo, por ejemplo, de ya bastante tiempo atrás de Nigri, este periodista en Excelsior, que prácticamente era bastante poderoso, no por lo que publicaba, sino por lo que no publicaba precisamente, claro, a cambio de recibir su respectivo sobre amarillo. De ahí también esta cuestión del chayote, que se remonta precisamente a esa práctica periodística que cada vez se busca erradicar, de pues precisamente no guardarte ese tipo de información. Pero ahora, como dice usted, se ha perfeccionado, llevándola a también vender estas imágenes de la que salen bien los políticos para poder estar promocionando. Incluso algo que me he dado cuenta revisando en autoridades más locales, en cuestión de alcaldes, es esta cuestión de los 100 días. A mí me llamó mucho bastante la atención. Antes no se hacía. A nivel presidencial se entiende, y esto de son los 100 días porque es el tiempo que en teoría tarda un proyecto de gobierno en arrancar. Es impresionante cómo se ha utilizado esto a niveles hasta más de alcaldías y demás, para promocionar, para aparecer en revistas, en medios, en entrevistas. Sí, fíjate que esto, nada más que necesitaría yo confirmar la verdad. Me acuerdo que en 2001 empezó, te digo que yo estaba en Chiapas en comunicación, este tema de que vamos a hacer un reportaje de los 100 días del gobierno. Cuando en México el equipo que hizo todo eso, pues estaba con Rosario Robles aquí en México cuando ella estaba en ese año, y a mí se me hizo muy extraño. Empezó con algo que se llama Publicorp, me acuerdo, ¿no? Fíjate cómo es la vida, da vueltas. Y yo creo que ahí comenzó. Yo no recuerdo que antes algún estratega corrupto, porque sí empezó a vender, y le vendían a cada gobierno de que tenían que hacer una campaña, que ellos pusieran el helicóptero y iba a salir para un informe de los 100 días. Y tú dices, pero en 100 días ni se han acabado ni de sentar, apenas están viendo poner a sus cuates, porque ya ves que nada más llegan al gobierno y ponen luego a los cuates ya. En efecto. Y se quedó porque eso vuelve a ser un dinero que va abajo del agua. ¿Por qué tendríamos que hacer una campaña de 100 días? Inclusive, ¿por qué tendríamos que generar tantos espectaculares que son contaminación visual? Ahí me rechoca. No solamente en elecciones, en medio de esto, hace poquito leí en redes que había un presidente municipal de Nuevo León que tenía, yo no me acuerdo, a ver si en el siguiente corte lo busco, decía cumple y su foto arriba, y abajo estaba un cúmulo de basura, o sea que no había pasado la basura, ni siquiera y sacaron la foto. O sea, ¿te das cuenta cuánto le costó? Eso no lo queremos nosotros. Y sí, este programa de los 100 días que bien dices, es algo que pasaría desapercibido para los ciudadanos o demás, pero multiplícale cuántos pagos se hacen por ese concepto. ¿Y por qué tendríamos que tener algo de los 100 días? ¿Por qué? Inclusive ahora en la Auditoría Superior de la Federación, que están proponiendo una reforma, el diputado Ramírez Cuellar dice, hay que hacer para que haga ciertos informes, ahora que se hacen tantos. Cada informe cuando se hace, se tendría que publicar sin decir nada en el sitio y a la gente. ¿Por qué tenemos que estar pagando en difundir obras? O sea, la verdad, cuando alguien hace obras, se notan. Ustedes salen a su cuadra y ven que hay contrarresto hidráulico, que hay luz, que está todo, y están contentos. No necesitamos que nos platiquen pura basura. Coincido contigo en esto. Porque eso es una práctica de estar promocionando, que además viene de ese viejo régimen político. Lo vimos con Peña Nieto, que se tomaba la foto estrenando hospitales y demás. Llega López Obrador, sí, y que resulta que esos grandes hospitales que se difunden precisamente en esos mismos medios, en Televisa, TV Azteca, que inauguró, y después eran hospitales que no servían al tiempo de y que hoy también siguen en los gobiernos estatales, Llegan porque quieren quedar bien con la presidenta, los equipan, los pintan. Y al otro día no hay nada.
pues no hay nadie que le dé seguimiento. Y como los periódicos locales están billeteados, no van a decir nada, nunca vas a escuchar algo así, salvo creo que 1 o 2 en el país. Pero tienes toda la razón. Y voy a checar, pero casi te aseguro que es una de las estrategias de este grupo político que estaba y que se lo inventó. Ellos mismos generaron y ya los fueron transfiriendo. Y fíjate cómo multiplícalo no solamente por poderes, por municipios, Sí, porque por eso no gobiernos, lo hacen hasta por los lo de abajo. federal, por lo estatal, no, hombre, un dineral de negocio. Yo lo empecé a ver en diputaciones locales. Claro, Diputaciones locales. Cuando en teoría, reitero, tiene toda la razón, no tendrías que estar haciendo un informe de 100 días porque existe un registro público de tus diputados locales, de tus diputados, en donde puedes estar viendo qué iniciativas hay, qué están presentando, o simple y sencillamente te vas dando cuenta por este trabajo de calle Claro. que se ha dejado de hacer. Porque ¿cuántos políticos siguen haciendo ese trabajo de calle que Yo no he llegaban a hacer? conocido ninguno. Y si le preguntamos, querida audiencia, ¿quiénes son sus diputados locales? Yo le aseguro que ni los conoce. Los federales, menos, ¿no? No, luego ni se Conocemos los más bocones, conocemos los que quieren y los que se sienten poderosos porque están empoderados. Pero realmente, ni siquiera, nada. Al contrario, en este país ser sinónimo, ¿quién decía ¿Quién decía? Creo que el Diego Fernández Ceballos, o quién decía que el cargo dura 3 años y la vergüenza el resto de la vida, ¿no? O sea, realmente todo tiene que ver y gira en la corrupción. Gira a quién eligen para poder generar estos perfiles que realmente en la gran mayoría son sometidos a los poderes para llegar, son levantadedos y pues ya estamos acostumbrados a esto, sumisos, callados y ahí mismo. Por ejemplo, ahorita el que era ¿cómo le llaman? El presidente municipal de Tecamachalco, que es hijo de Mier, ¿no? De Ignacio Mier, ahora ya es asesor en la Cámara de Diputados. O sea, con nuestra lana le están pagando, asesor cuenta de qué. Díganme de qué, cómo, quién los... O sea, eligen a diputados, pero no eligen a que contraten a una bola de inútiles. No saben estar fuera trabajando, porque no saben trabajar. Nacho Mier, por cierto, también expriista, uno, de hecho, de los que votó el todavía Fobaproa. disfrazado, claro. Ahí puede ver usted el registro público de quienes votaron Bueno, y Fobaproa casualmente, fíjense cómo una cosa lleva con otra. Por eso les digo que son. Si alguien hiciera auditorías a esto, según esto, la Auditoría Superior de la Federación, y está publicado, auditó y encontró, dice que 23 millones, y a los 2 meses ya estaban solventados, y ya está ahorita de asesor, a los 2, wow, del 23. Por supuesto que no solamente no lo solventaron, sino que no hicieron una auditoría profunda, sino quién sabe qué encontrarían. Pero ¿con qué derecho lo meten a trabajar en la Cámara? O sea, no saben estar sin dinero. Y luego, aparte de ese sueldo, ¿cuánto no tendrán en comidas, en viáticos, estamos hasta el gorro? Eso tendría que ser una rendición de cuentas. Y ese es otro tipo de poder. Esos poderosos, dime qué nos dan. Poderosos colocados ahí, más bien por figuras que realmente Claro, por tienen. los mismos partidos, ¿no? Y finalmente se sirven a ellos mismos. ¿A quién más les sirven? Poderosos de transición o transicionales o de ocasión, ¿no? Claro. Y de esos hay muchos. Y son, creo, los que se vuelven más peligrosos porque, como usted decía, no tener principios, no tener escrúpulos, vemos que buscan la ruta de seguir obteniendo esa manera de seguir estando en esos cotos. Claro. Lo hemos visto, por ejemplo, con la desbandada de políticos del PRI y demás, la mayoría, unos están en Morena. Otros están en el Partido Verde Ecologista, que es aliado de Morena, que los ha recibido y demás. Y otros... Pues bueno, ahí están, por ejemplo, con Alejandro Moreno Cárdenas, que es una personificación, por ejemplo, de este tipo de político que gusta de salir en todo este tipo de revistas, que se preocupa más por la forma y menos por el fondo, hombre, ¿no? De veras, pero todo eso lo hacen a costa de nosotros los ciudadanos, que necesitamos ser más informados, más exigentes. Realmente nos han vendido vidrio molido como oro en muchas de los municipios, en muchos de los lugares. Y fíjate cómo llegan esos. Qué raro que llegan los hijos de los hijos, ¿no? O sea, qué raro. No hay otros en este país de casi 140 millones de habitantes. No hay otros. Y quién sabe cuántas asesorías tienen y quién sabe qué hacen. Los clanes políticos. Y fíjate todavía esto de los poderes, de los poderosos y ahí me da entre risa
y vergüenza cuando ves a funcionarios que estaban vinculados o están todavía vinculados al gobierno. Bueno, están, y los invitan a informes de gobierno, van en primera fila y se sienten tan contentos de estarse abrazando. Y el funcionarias son corruptos, les tocó investigar, saben que lavan dinero, y ahí están, y tú dices, caray, no saben guardar la distancia y no saben vivir fuera del presupuesto. Ese es todo un tema. No saben vivir fuera del presupuesto y precisamente para vivir dentro del presupuesto, que es esta idea de... está construida esta frase en la idea de la obtención de la presidencia, pero se puede ampliar a la obtención o no perder el presupuesto. El que se mueve no sale en la foto. Sí. Y es precisamente estar orientado, siempre estar cerca de esos círculos de poder que los lleva. Y es interesante porque estos poderes mediáticos, volviendo a esta idea que le decía, empiezan ahora sí que desde los extractos más bajos, y lo que vamos a ver en unos... Ya lo vemos ahora, pero estas autoridades, ¿para qué lo hacen? Para ir accediendo a un cargo mayor de poder, claro, y a otro cargo mayor de poder. Y poder por el dinero. O sea, exacto, porque dinero. ¿Qué clase de gobernante hay? Porque finalmente los ricos también roban. Y mucho. O sea, el que piensa que porque tiene dinero, no, todos roban. El acceso y el sentirse de veras partes cercanos, el que te carga, el que está acá. No se hacen investigaciones en este país. Yo lo veo ahora que me dedico al sector privado, en hacer investigaciones internas de fraude, de acoso, de corrupción. Por supuesto que es mucho menor el rango porque tienen orden, tienen un contexto de evitar al máximo que entren personas corruptas o personas deshonestas. Pero en gobierno pareciera que es un sello especial que saben quiénes son, qué han hecho y entran. Entonces, cada vez que dices, ¿por qué a los gobiernos no les interesa realmente capacitar al personal? ¿Por qué no les interesa realmente investigar el acoso cuando lo hay? ¿Por qué no les interesan los mejores perfiles? Pues porque los mejores perfiles no se van a prestar, sin duda alguna, a la deshonestidad. Y bueno, todos en su mayoría son mayormente corruptos, por eso llegan. Y esa es no solamente una aseveración de usted cree, no. Ahí está la historia, no hay un día en que no salga la historia de cada quien. Ahí tenemos Gutierritos, datos protegidos, tenemos... ¿De dónde sacan ese dinero? Fíjate, eso es terrible, terrible. Todo esto tiene que ver con la corrupción y con el poder que les otorga quien los tiene ahí, porque el día que les corten con lo que los mueven, se quedan en lo que son. Hasta que vuelvan a ser necesarios para alguien, si es que son necesarios para alguien, ¿no? Por supuesto. Siempre van a ser necesarios, porque los deshonestos sirven a un grupo de poder, sirven a complicidades, sirven a la impunidad y ya saben para qué les pueden servir. No tienen escrúpulos y las personas sin escrúpulos, imagínate. Que eso también da a estos vacíos de poder, porque usted dice, si se optan por ciertos tipos de perfiles, pues los perfiles idóneos, al quitarlos, pues está cerrando clases, el poder, la clase política gobernante a este tipo de personajes. Un ejemplo para bajarlo, lo sucede en Campeche con la gobernadora Laia Sansores, cuando se trae a Lavalle Mauri, uno de los procesados por el caso Odebrecht, que muchos nos preguntamos, ¿en verdad no había un perfil más idóneo para llevarlo a un sector como era desarrollo, me parece, donde es importante, donde se manejan recursos? Se cuestiona y lo que hay es una investigación desde el poder de que si tú los cuestionas por esas designaciones, perteneces a la derecha, estás contra ellos. Sí, y muchos no quieren ni abrir la boca. Y la verdad, a veces yo entiendo por qué no quieren problemas. Lo que menos queremos en la vida son problemas. ¿Por qué? Porque si eres incómodo, no te contratan para hacer servicios, no tienes ventajas, te hacen a un lado. Pero hay que tener el valor de la palabra y de la honestidad. El otro tema, por ejemplo, son dos, ahorita me vienen a la cabeza el que dices, el de Puebla, el que creo que es su coordinador de asesores o asesor, que fue el que tenía un supercarro en la Cámara cuando estaba Armenta, y que cuando le dijeron, ¿de dónde compró este carro de 3 millones? Creo que era amarillo. Y ya lo despidieron. Si no nos importaba que lo despidieran. Sigue cobrando por fuera. Ya sabemos cómo hacen todos estos contratos amarrados. Bueno, ahora es el coordinador y maneja un dineral que lo sacaron viajando en avión y que... ¿De dónde tienen esa vida? Bueno, pero todos callan. Esos son los poderes fácticos, los poderes reales.
y lo que ya no queremos en este país. Pero hoy se ve más que nunca, ¿eh? Hoy se ve más que nunca. Eso es bueno que se exhiba, pero lo preocupante es la reacción que tienen, al menos, por ejemplo, de la oposición, PRI, PAN, por llamarlo así. No te sorprende, son así. No, eso ya ni son oposición. Pero son los mismos. Exacto, pero el problema es la verdad son los mismos. el oficialismo que le abre la perfil de esos puertos y quienes están ahí que siguen perdonando. El caso de la alcaldesa de Acapulco, esta Avelina, que es mostrada con este collar, dice, no, es que me lo regalaron. Es que no sé, creo que y eso sería interesante después analizarlo, el tema de la austeridad, que no lo acaban de entender, me parece, y les da... los pone con realmente los no pelos de existe punta. una austeridad. O sea, de palabra, tú no puedes decretar la austeridad por palabra. Si tú ya sabes cómo son, ¿para qué los invitas a la fiesta? Ahí están los poderosos. Ahí están los poderosos. O ves a un gobernador, no sé si la foto, yo no hice chequé si era o no, que ves a un Salgado abrazando a la presidenta con una confianzudez terrible. O sea, ¿qué se creen de acercarse a alguien? Como aquí estoy. ¿Qué es eso? Bueno, eso es el poder que les otorga alguien, porque si no, no lo harían. ¿Por qué? ¿Y qué esperan a cambio de eso? Entonces, realmente sí son poderosos en su entorno. Ahora, si tú me preguntaras qué les dan, yo te diría, pues no les dan nada, pero habiendo gente decente, ¿por qué escogen a los corruptos? Esa es una pregunta para todos los que tienen poder de decisión en este gobierno. Tal cual, doctora. Vamos llegando al cierre de este primer programa ya en forma, pudiendo platicar con usted sobre estos poderes fácticos y más o menos así iremos recorriendo porque claro, poderosos sobran. Grandes, chicos y cada quien en su ladrillito va siendo poderoso, ¿no? Hasta los líderes que sobornan en los mercados, los que van en las colonias, los que no, hombre, poderosos. Ya necesitamos gente honesta, no poderosa, gente honesta y trabajadora. Esa es la reflexión que yo me quedo. Pues muchas gracias. No, gracias a usted, doctora. Pues seguiremos claro como todos los miércoles, no se lo pierda. Pónganlo, a las 8 de la difúndanlo, noche. Por favor, escríbanos. Vean también mi videocolumna del domingo, no se la pierda. Sin embargo. Bueno, muchas cosas. Unidos contra la corrupción y el fraude. Muchas gracias. No olviden dejar su like, suscribirse a este canal de Sin Embargo al Aire. También tenemos nuestro canal hermano Estudio B de Sin Embargo al Aire. Y pues nos vemos dentro de 8 días. Así es. Hasta pronto.